Entonces, no sé si en todas las computadoras ya está el After en el dock, pero si no está en la barra inferior, el After vamos a ir en la parte superior donde dice el usuario, que dice Artes. Ustedes ven una pequeña lupa. Vamos a hacer clic sobre esa lupa. Los que no tienen acá en la parte inferior el After, vamos a hacer este ejercicio. Van a escribir After y les va a salir el icono de After CC 2017. Van a hacer clic sobre ese icono y va a empezar a saltar en el dock. Va a empezar a saltar aquí. ¿Sí? Porque ya se va a empezar a abrir. Para que se mantenga en el dock vamos a hacer botón derecho, opciones, mantener en el dock. Ya ahorita no me sale porque ya está en el dock. Ya, pero va a salir mantener en el dock. ¿Sí? Y así le dan tiempo hasta que se abra, porque como formateamos las máquinas, se instaló desde cero el programa, entonces se va a demorar un poco. Los que ya tienen, simplemente abren el After. Y el primer pantallazo que van a tener es un montón de ventanas vacías en negro. ¿Ya? ¿Todos bien? Ya. Entonces, esto es la forma en la que el After se presenta por primera vez. Vamos a tener la opción de crear un proyecto nuevo desde esta barra o crear ya cuando ingresemos al programa. En un principio vamos a cerrar esta barra porque quiero explicarles el uso de ventanas para crear un documento nuevo. Entonces, el After tiene 4 paneles que son súper importantes para el desarrollo de una animación. La primera es la ventana de proyectos, que es esta ventana de aquí. En la ventana de proyectos se alojan todas las composiciones, los documentos que se van a importar, fotografías, música. Cualquier elemento que vaya a ser parte de una composición se va a alojar en mi ventana de proyectos. ¿Ya? Es una de las ventanas principales. Después tenemos mi ventana de composición, que es una de las más grandes. La ventana de composición es donde se va a visualizar todo lo que yo estoy animando. Entonces, de hecho, estas ventanas que les estoy diciendo, sin ninguna de estas ventanas no van a poder trabajar, porque sin la una complementa a la otra. Y una de las más importantes, diría la primera más importante, es la ventana inferior, que es la ventana de línea de tiempo. Aquí es donde obviamente las animaciones van a tener lugar, porque ustedes van a estar en la capacidad de moverse en el tiempo, en la línea de tiempo. ¿Sí? Y una de las ventanas menos importantes van a ser las ventanas de acá. ¿Sí? Que van a ser ventanas aleatorias, es decir, que van a poder ser modificables dependiendo de su necesidad. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver, igual que trabajan en el Photoshop o en el Illustrator, ustedes pueden personalizar la visualización de sus ventanas. Lo mismo pasa aquí. Miren, en la parte superior, ustedes van a encontrar un icono de 2 flechas seguidas. ¿Sí? El After, igual que el Photoshop, tiene visualizaciones predeterminadas. Es decir, dependiendo al trabajo al que se quieren enfocar, les van a predeterminar cierto uso de ventanas. Entonces, si me voy a animación, por ejemplo, van a ver que toda la distribución de mis ventanas cambia. Si me voy a pintar, por ejemplo, miren, todo absolutamente mi interfaz cambia. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esta distribución para hacer este tipo de pintura, por ejemplo. ¿Sí? Le vamos a dejar en todos los paneles. Y en todos los paneles, obviamente, en la parte donde van a estar sus ventanas aleatorias, ustedes van a tener desplegado de esta forma. Miren, como por título. Entonces, cada vez que hagan clic, ustedes les van a poder quitar el colapso y se van a ir abriendo cada una de sus subventanas.
Si ustedes de alguna forma quisieran cerrar alguna ventana, el momento que está sin colapsar, ven unas 3 líneas en la parte superior. Estas 3 líneas son las del menú, las de la opción de la ventana. Si hacen clic sobre eso, ponen cerrar panel y se cierra esa ventana. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si ustedes quieren agregar ventanas? Se van a ir a ventana y todo lo que está con check es lo que está visible. Lo que no está con check obviamente no está escondido. Entonces voy a sacar, por ejemplo, la ventana de párrafo. Hago clic en párrafo y automáticamente se pone dentro de mi grupo de ventanas. Yo también tengo la opción de mover mis ventanas. Una vez que esté con este recuadro celeste, hago clic y miren, me muevo y ven que me empieza a generar unos como marcas de agua, donde me empieza a decir en qué parte quiero posicionar. Digamos que aquí. Y mi ventana obviamente se divide y aquí ya aparece desplegado. Entonces, más bien depende de ustedes cómo se quieren acomodar. Pero una vez que ustedes hagan este arreglo, se va a quedar en su máquina este tipo de arreglo que hagan en su máquina, ¿ya? Entonces se va a personalizar a su gusto. Todos pudieron mover, cambiar, cerrar. Ya, muy bien. La segunda forma de personalización que deben tener en cuenta cuando crean el after, se van a ir a la palabra after, ¿sí? Y van a ir a preferencias. El primer cambio que es importante que hagan es donde dice guardado automático. ¿Por qué? El after tiene la mala costumbre de cerrarse sin previo aviso. Simplemente se cierra el programa. ¿Por qué? Porque depende de qué trabajo estén haciendo. Si es muy pesado, si genera mucho trabajo para su máquina, el after para liberar RAM le cierra al programa. Entonces, por defecto, los que tienen las compus que estaban apagadas, por defecto, el after hace un guardado automático cada 20 minutos. Lo recomendable que deberían cambiar es a menos de 5. Yo regularmente pongo un rango de 3 minutos o 5 minutos, porque es mejor que ustedes pierdan 5 minutos de su trabajo a que pierdan 20. ¿Ya? Esto lo único que va a pasar es que conforme ustedes vayan trabajando al minuto 4, al minuto 5 que les setén en este momento, la máquina automáticamente va a guardarse. ¿Ya? Entonces, no van a tener que hacer la manzana S. De todas formas, su mejor amigo siempre debería ser manzana S. ¿Ya? Entonces, le voy a poner aquí 5 minutos. ¿Ya? Otra cosa que también podrían hacer para personalizar su espacio de trabajo es ir al apartado de aspecto. Y al igual que el Photoshop y el Illustrator, el nuevo CC 2017 les da esta apariencia de negro o de blanco. Lo mismo pueden cambiar aquí. En la parte donde dice brillo, si ustedes le suben al brillo, su interfaz se hace más oscura. Y si le bajan, obviamente se hace más claro. Esto de ninguna manera va a afectar a la ejecución de lo que sea que vayan a hacer, de la composición que vayan a crear. Es simplemente una estética con la que ustedes van a trabajar para sentirse cómodos trabajando. Nada más. ¿Ya? Una vez que hayan predeterminado de la forma que quieren, ponen aceptar. Y así se guardan los cambios hasta que alguna otra persona vaya a esos mismos apartados y cambie los parámetros. Si no se cambian, se quedan guardados para siempre hasta que el programa se desinstale. ¿Sí? Entonces, una vez que está hecho esos dos cambios, vamos a ir ya al trabajo del programa. Vamos a empezar a crear nuestra primera composición. En la parte superior del menú tenemos un menú que dice composición. ¿Sí? Vamos a hacer clic y vamos a ir a nueva composición. Me va a salir una ventana emergente
Lo primero que me va a pedir esta ventana es que le ponga nombre. Entonces le voy a poner como sólido. ¿Ya? Ese va a ser el nombre. La anterior clase ya vimos los tamaños, ¿no es cierto? Los que estuvieron aquí. Cuando ustedes desplieguen esta ventana que dice ajuste predeterminado, van a tener todos los tamaños que vimos la anterior clase. Entonces aquí les decía, cuando dice NTSC-DB se refiere a ¿cuánto era? 720 por 480, ¿sí? Para ustedes va a ser un poco más, o sea, deben tener en cuenta estos apartados. La anterior semana habíamos hablado de los formatos de alta definición, que es High Definition, ¿no es cierto? Y habíamos hablado del 1080, del 1920. Entonces, cuando salen este tipo de codificación, el primero es la característica del aspecto, es decir, qué tamaño va a tener, y el tamaño, el primer número del tamaño. Lo que implica el segundo número, que regularmente tiene un decimal, significa los fotogramas que va a tener SCP. Los fotogramas son, ¿cuál es la diferencia? Cuando ustedes toman una fotografía de un video, ¿qué es lo que hace diferente? Que el video tiene movimiento, ¿no es cierto? Para que se genere este movimiento se necesitan fotogramas, ¿ya? Y para que se cree durante el tiempo un número determinado de fotogramas crea un segundo de animación, que era básicamente lo que ustedes hacían en animación tradicional. ¿Se acuerdan que para generar un movimiento tenían que hacer 30 o 15 animaciones repetitivas a que el movimiento se cree en su extensión? Esos son el número de fotogramas. Entonces, dependiendo, ya va a haber una clase solo de fotogramas para que entiendan qué pasa, pero para que se genere un movimiento van a necesitar o 23, o 25, o 29 fotogramas. Los decimales ayudan para que hay videos que van a tener distintos saltos en movimientos, por ejemplo, en caminatas, por ejemplo, van a necesitar un keyframe en mitades, entonces por eso son los decimales. Pero para que no se confundan y empecemos suave, todos estos números les vamos a redondear. Entonces, el primer formato que vamos a coger hoy como primera prueba es el DB-NTSC, ¿sí? Que va a tener el tamaño de 720 por 480. El After les da por defecto bloqueados de estos aspectos, es decir, si ustedes de alguna manera le suben al 720 de tamaño, miren, le suben, se va obviamente a hacer paralelo con el número del ancho con el alto, va a ser proporcional. Le voy a colocar nuevamente 720 y me baja a 480. Si yo quiero que estos tamaños no sean proporcionales, le voy a desbloquear esto. Entonces se elimina la cadena y aquí yo le voy a poder poner cualquier número. ¿Sí? Eso cuando ya aprendamos a hacer formatos personalizados. Hasta ahorita todo vamos a querer que sea de tamaño de una televisión normal. Y aquí está la velocidad de los fotogramas. Por defecto, el NTSC-DB siempre tiene el 29.97. Nosotros vamos a ir a esta flecha, vamos a desplegar y le vamos a redondear a 30. ¿Ya? ¿Por qué no escogemos el 29.97? Porque es un proceso matemático que hace la computadora para que ese decimal en algún momento se convierta en un número entero. Entonces, eso en animación, los que hacen mucha animación, no es conveniente porque en algún momento se va a cortar la animación. Por eso le redondeamos y se tiende a redondear estos números. ¿Ya? Solo para que vayan entendiendo un poco cómo funciona. Después, el siguiente seteo que es súper importante es la duración. Como les había dicho, ¿cuál es la diferencia entre una fotografía y algo que se anima? Es el trabajo en el tiempo.
Entonces tienen que setear el tiempo. El tiempo en el after se mide de la siguiente forma. Estos dos primeros números son los frames o los fotogramas. Los siguientes dos son segundos, minutos y horas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes cumplen un número determinado de fotogramas, se cumple un segundo. Entonces, si yo estoy trabajando a 30 segundos, ¿sí? Que ya seteé arriba a 30. Si yo quiero hacer 2 segundos, ¿cuántos fotogramas necesito? 60, ¿no es cierto? Si estoy trabajando a 15 fotogramas y quiero 3 segundos, ¿cuántos fotogramas necesito? 45. Perfecto. ¿Ya? Entonces, deben tener en cuenta esto, que es del orden de fotogramas, segundos, minutos y horas, porque así vamos a trabajar el rato que animemos. Por frame, segundos, minutos y horas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo pongo el 10 acá, estoy escribiendo 10 segundos con 0 frames. ¿Sí? Después, lo siguiente que vamos a setear es el color de fondo. El after tiene una peculiaridad. Les deja escoger cualquier color de fondo que ustedes deseen, pero el momento que hagan la película no les va a renderizar el color de fondo que seleccionaron, sino les va a renderizar en negro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les deja escoger un color de fondo? Porque dependiendo de las animaciones que vayan a realizar, a veces necesitan contrastar, entonces necesitan tener un color como invisible de fondo, uno que no se va a registrar. En este caso le vamos a dejar negro, pues si le quieren poner otro color, igual no se va a ver. ¿Ya? Y vamos a poner aceptar. El momento que ustedes ponen aceptar, pasan dos cosas en su pantalla del after. La primera, su ventana de proyecto se activa con la composición creada que se llamaba sólido, ¿era? Sí, sólido, ¿sí? Y automáticamente se crea acá abajo en mi línea de tiempo, se desprende una ventana que dice sólido y su línea de tiempo se activa. ¿Cómo saben que se activa? Porque su plaqueta de numerales obviamente se pone en azul. ¿Sí? ¿Todos? Ya, muy bien. Ahora, el after tiene un montón de ventanas y para que no se confunda, tiene distintos tipos de visualización. La primera visualización, para que ustedes vean la característica de lo que van a empezar a animar, son estos tres botones de abajo. El hecho de que esté azul implica que está encendido. Entonces, vamos a hacer clic en el primer botón. Miren, ¿ven cómo se colapsan o se quita el colapso en las ventanas? Es porque el after, cuando ustedes animan, van a tener un montón de capas y un montón de información. Entonces, les da la opción de ir colapsando las opciones. Si en algún momento estamos editando y hay alguna opción que no se ve, puede ser porque no están visualizando las ventanas de acá abajo. De todas formas, si ustedes quieren personalizar la visualización, en la parte de esta claqueta donde dice primario, hacen botón derecho, ponen columnas y está todo el listado de columnas que pueden visibilizar. Si hacen clic en alguna, obviamente va a salir en este apartado sin necesidad que quiten el colapso entero. ¿Ya? Igual si le quieren quitar, entonces botón derecho, columnas y le quitan el check y se quita esa preferencia. ¿Ya? Todas estas son preferencias de la capa que se van a generar. La segunda opción es que ustedes quieran ver las cosas en más grande o en más pequeño. ¿Cómo ven en más pequeño? La montañita chiquita, pequeño, la montañita en grande, más grande. ¿Ya? Entonces, esa es la ubicación principal. La segunda ubicación principal es cuando ya estén en su ventana de composición, van a tener esto que dice 100%. Dependiendo, esta pantalla es grande, pero si están trabajando en una pantalla, en una laptop, el 100% les va a quedar muy grande. Lo que les recomiendo es que desplieguen y pongan ajustar. Entonces, no importa
Si miren, le suben a su ventana de línea de tiempo, se va a ajustar a la ventana de composición. ¿Sí? Ya, eso es cómo manejar la interfaz. Ahora vamos a crear nuestro primer elemento, nuestro sólido. Vamos a ir a capa, nuevo, y vamos a ir a sólido. Hacen clic sobre sólido y nuevamente lo primero que les pide es un nombre. Entonces vamos a crear cuadrado. ¿Sí? Aquí les da varias opciones. Pueden crear un sólido del tamaño de la composición. Miren, hacen clic y les coge 720 por 480, que es el tamaño de su composición. Pero si le quieren personalizar, yo en este caso quiero crear un cuadrado, entonces voy a poner 90 por 90. ¿Sí? Y voy a crear mi cuadrado. Después voy a poderle cambiar de color. Entonces selecciono un color que yo quiera, pongo aceptar, aceptar y mi cuadrado se crea en el centro de mi composición. ¿Todos hasta ahí? A ver. Van a ir a capa, nuevo, sólido. En sólido le dan los parámetros de un cuadrado, no necesariamente tiene que ser 90 por 90, si quieren le pueden hacer más grande. El hecho es que tienen que hacer un cuadrado. ¿Cómo? Eso le vamos a dejar en proporción de píxeles, le vamos a dejar unidad de píxeles y en esto le vamos a dejar tal cual está. No le vamos a mover hasta que entendamos qué va a ser eso. ¿Ya? Sale actualización deshabilitada, no sale. Ya, verán. El After es un programa medio especial. Si ustedes en su teclado tienen activada la letra mayúscula, el programa se bloquea. Y no, ustedes pueden pasar años descifrando, no va a pasar nada. O sea, pueden hacer lo que sea. Si siguen activadas las mayúsculas, el programa se bloquea. Entonces, eso es lo que pasa ahí. El programa deja de funcionar porque las mayúsculas sirven cuando hacen el render. Ya vamos a hacer un render al final. Y las mayúsculas lo que hacen el programa es hacer que la memoria RAM se centralice solo en el programa. Entonces, por eso es que bloquea. ¿Ya? Por si acaso algo pasa, que no se vuelvan locos. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes crean su cuadrado, lo que pasa es que se crea su capa que dice cuadrado. El After, como es un programa de composición, tiene un montón de códigos. Esta, la que es una sólido, tiene este icono. Siempre va a ser un cuadrado de un color rojo. Ya vamos a ver otro elemento que se crea una estrella. ¿Ya? Entonces, si yo en el examen les digo, ¿cuál es la iconografía que tiene un sólido? ¿Qué van a decir? Un cuadrado rojo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen el cuadrado, hacen clic y háganse la idea en relación al Photoshop que esta es una capa. ¿Ya? Pero como va a tener la opción de ser animada, ustedes tienen esta opción. Tienen una flecha. Si ustedes quitan el colapso de esta flecha, van a tener esto de transformación, le bajan a transformación y van a tener los 5 elementos característicos de transformación. Todos los elementos, todos absolutamente en el After van a tener estas 5 características de transformación. ¿Ya? El After, a pesar de que es un programa que está traducido al español en una versión, todos los comandos y la mayoría de cosas trabajan en inglés, porque su lógica de programación es en inglés. Entonces, cuando ustedes quieren utilizar los atajos, cuando ya empecemos a animar, los atajos van a ser los siguientes. Punto de ancla en inglés se llama anchor point, por lo tanto el atajo es A. Aplastan la letra A y se visualiza solo el punto de ancla.
porque proviene del anchor point, ¿sí? Después venimos posición, que es position, aplastan la P y sale posición. Después viene escala, scale, que empieza con S y llama a la escala. Rotation, que es R y llama a la rotación, ¿sí? La única que es distinta es la O, que es de opacidad, que es de transparencia, por eso está con la letra T. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes juegan con estos atajos, ya van a ver lo fácil que es cuando animemos con atajos. Se va a llamar cada uno, entonces si llaman al anchor point, van a aplastar la A. Si llaman a la escala, la S. Pero ¿qué pasa si quieren animar dos simultáneamente? Es decir, la rotación y la escala, por ejemplo. Entonces, primero aplastan la escala, que es esta, y si quieren aumentar uno más, aplastan Shift y el siguiente comando, entonces Shift y posición, por ejemplo, y sale posición y escala. Si quieren aumentar otro, ponen Shift y rotación, y les despliegan los tres que quieran, ya, o los que quieran hacer. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí pudieron? Ya. Vamos a empezar a animar el objeto. Para animar el objeto vamos a hacer una pequeña prueba. Para que miren, voy a colapsar otra vez todos los elementos, porque quiero ver todos. Si ven que este elemento tiene un bichito característico en el elemento, tiene como una mira en el objeto, ¿sí? ¿Ya? Van a ver lo que hace esta mira en la animación del objeto. Hay dos formas de mover o de predeterminar diferentes valores. La primera es que en estas transformaciones, si ustedes se acercan a los números celestes, van a ver una flecha con una mano. Si mueven, se van a subir los números. Esa es la primera forma de editar. La segunda es que físicamente hagan clic y ustedes mismos ingresen un valor. ¿Ya? Esas son las dos formas. Entonces, vamos a empezar a jugar. Vamos a ir a escala y vamos, miren, a mover con la flecha. ¿Sí ven que se empieza a escalar desde el centro? ¿Ya? Voy a poner control Z y me voy a ir a rotación. Y en rotación, miren, le voy a hacer rotar. ¿Qué pasa? Se hace la rotación desde el centro, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si yo le quiero dar alguna característica diferente a la rotación? Para eso sirve mi punto de ancla. Mi punto de ancla, que es este centro, ese centro le dice a la figura de dónde nace la animación. ¿Sí? Por eso, al ser tan importante el punto de ancla se cambia antes de que animen. Porque si ustedes animan y después se acordaron que querían cambiar el punto de ancla, toda la animación que hayan hecho no vale, porque obviamente le están cambiando de coordenadas. Acuérdense, la animación no es nada más que números en el espacio. Entonces, si ustedes cambian alguna coordenada, esos números se van a cambiar en el espacio. Entonces, para cambiar el punto de ancla, ¿qué es lo que pasa? Les recomiendo que no utilicen este ítem de punto de ancla porque cambia de una manera distinta el punto de ancla. Si ustedes le quieren hacer un cambio físico, es decir, mover a este punto de aquí, van a ir en la parte superior, tienen este icono que es un cuadrado entrecortado con 4 puntas. Hacen clic sobre eso, se ponen azul, van a su elemento, le mueven a su punto de ancla donde ustedes quieren, ¿sí? Y lo siguiente que tienen que hacer automáticamente es reiniciar su herramienta. ¿Por qué? Porque si ustedes le dejan encendido el azul, en cualquier lugar donde hagan clic o se muevan, se va a cambiar el punto de ancla, entonces se va a mover el registro.
¿Ya? Entonces, le selecciona pone su herramienta de selección para que se encere y se predetermine esto. Y ahora vamos a mover. Entonces, escala. Miren lo que pasa. Ya su elemento se mueve desde donde predeterminaron su punto de ancla. Es igual que la rotación. Entonces, por ejemplo, si quisieran hacer un péndulo, esta es la mecánica. Cambiar el punto de ancla. ¿Sí? Todos hasta ahí. ¿Sí? ¿Cambiaron? Sin problema. A ver. Ya existe todo. Otra vez composición. No, claro, no tienes nada. Entonces ahí creas la composición y de ahí creas la composición. ¿Ya? Todos ven. Estas ventanas con las cuales los recursos del elemento. Ya, si tú le das doble recurso del elemento, es como cuando ingresas dentro de una capa. Entonces entras como a la subcapa y por eso se tarda en. Ya. Entonces, ahora vamos a aprender a animar. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que el momento que se crea su capa, ¿qué es esto? Se crea una capa de la misma extensión del tiempo que empieza en 0 y termina en 10 segundos, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, para que haya movimiento, ustedes tienen que navegar en el tiempo. Si no navegan en el tiempo, no hay movimiento. Entonces, la forma de que se active la animación es la siguiente. En el after, todo lo que tenga un temporizador, este icono, es animable. ¿Ya? Para que una animación se inicie, tienen que hacer clic sobre el temporizador. Entonces, yo voy a animar en este caso posición, escala y rotación. Entonces, pongo sobre mis elementos, obviamente le activo al temporizador. ¿Qué pasa cuando le activo? Se crea esto. Se crean mis keyframes, ¿sí? O fotogramas. Estos keyframes son los que van a dar el movimiento. El keyframe más primario es el que luce así, que parece un rombo. No parece, es un rombo. ¿Ya? Ese es el keyframe más primario. Después ya vamos a aprender otros más sofisticados. ¿Ya? Entonces, al momento que yo hago clic sobre esos elementos, me está cogiendo mi estado inicial de esta animación. Para yo animar, me voy a mover en el tiempo. Hay dos opciones. Ustedes se mueven físicamente agarrando esta perillita y se mueven en el tiempo. ¿Cómo saben dónde se están moviendo en el tiempo? Porque miren, el reloj acá les está diciendo, estoy en mi segundo 1, frame 12. ¿Sí? Y pueden directamente escribir, decirle, no me quiero ir al segundo 5, me quiero ir al 5, no al 2, sino al 5. Ponen segundo 5, frame 0, y la máquina salta directamente al espacio, a ese espacio de tiempo. ¿Ya? Esa es la primera opción de moverse en el tiempo. La segunda opción es a través del teclado, que es la más fácil. Cuando ustedes aplastan comando y la flecha, ya sea izquierda o derecha, se mueven de frame en frame. Entonces vayan constatando eso arriba en su contador de tiempo. Miren, comando y flecha, me voy moviendo de frame en frame. Y ven que mi contador va avanzando de frame en frame. ¿Ya? Ahora, si quiero moverme en múltiplos de 10, en cambio, voy a aplastar Shift y comando. Y miren, me desplazo de 10 en 10 rubros. ¿Ya? Esto es más preciso que ustedes empiecen con la perillita ahí a ver cómo funciona, en qué segundo, no sé qué. Es menos estable que ustedes con el teclado vayan avanzando en numerales. ¿Cómo era la primera?
La primera es comando y flecha. Puede ser izquierda o derecha, como sea que vayan a navegar, si arriba o hacia abajo. Ahí se mueven de uno en uno, de frame en frame. ¿Sí? Si quieren hacer múltiplos de 10, hacen shift, comando y la flecha. Y se mueven de 10 en 10. ¿Ya? ¿Todos bien? Entonces, para hacer mi siguiente animación, me voy a mover 30 espacios. 10, 20, 30. Como estaba trabajando a 30 frames, a 30 fotogramas, se completó mi primer segundo. Yo activé posición, escala y rotación. Ustedes pueden activar cualquiera. ¿Ya? Me moví 30 espacios. En estos 30 espacios ya les enseñé. Pueden medir, o sea, pueden editar estos números ya sea físicamente, o sea, digitando un número, o la otra opción es moviéndoles ustedes. ¿Sí? Entonces, si le mueven al elemento, miren qué va a pasar. Automáticamente se queda un keyframe. ¿Ya? Si le quiero hacer más grande, en cambio, miren lo que pasa. Le estoy editando acá y le voy a rotar 90 grados. Y como ya se crearon mis 3 keyframes de animación, miren, me regreso al inicio, pongo la barra espaciadora y se hace el play de mi animación. ¿Ya? Ya, entonces hagan la primera animación a 30 espacios. Lo que sea. Alteren cualquier forma de transformación a 30 espacios. Menos, obviamente, el punto de ancla, porque ya quedamos que ese no le vamos a mover. Pero le estamos en la esquina inferior al punto de ancla. Sí, o en la esquina superior. O sea, el punto era que tenían que cambiar la cintura. Entonces, vamos a recorrer de los últimos 30 que hicimos, o sea, del último, de cómo me voy a mover. ¿No es cierto que para poner play me fui al inicio de mi tiempo? Ya ven que el after es como súper preciso en el tiempo. Si muevo algo antes o después se va a crear otro keyframe. ¿Cómo me desplazo en estos keyframes si quiero ir antes o después? Si quiero ir al siguiente keyframe, voy a poner la letra K y me salta directo al siguiente keyframe. Si quiero ir al keyframe de atrás, aplasto J. Ya, K adelante, J atrás. Navegando entre keyframes. K adelante, J atrás. ¿Ya?
Entonces voy a aplastar K porque me voy a ir a mi último keyframe y voy a recorrer 30 espacios más, 10, 20, 30 y voy a hacer otra animación. Voy a hacerle más abajo, voy a hacerle más pequeño y voy a rotarle 180. ¿Ya? Entonces vuelvo a mi inicio, pongo play con la barra espaciadora y ya tengo una animación. ¿Sí? Vamos a hacer, de estos keyframes debo tener 5 columnas. Ya ahorita tengo 3, animen 2 más. A la final voy a tener 5 filas de romos. 5 columnas de romos. ¿Hay alguien que deje en segundo? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Algo que no les salga? Todos estamos. Necesito que hagan 5 a 30 cada, o a 30 o a 10, o sea, un poco espaciado. Es porque, por eso te decía, el after es súper receptivo. Dependiendo del movimiento que le hagas en cualquier parte del tiempo, te va a crear críticas. Entonces, aquí es el momento porque estabas, no te fijaste que mi video de tiempo estaba aquí y se explicando. Entonces, les decía, tienes que estar pendientes entre el K y el J para saber cuál es un punto y empezar a animar. Ya. Entonces yo hice 2 animaciones a 30 y de ahí voy a hacer una a 10, una a 10 donde solo voy a mover posición, otra a 20 donde voy a mover escala, solo escala. ¿Sí? Tengo 5 parámetros animados. No, ahorita no, porque tú tienes una extensión de 10 segundos. Entonces, el play que hace con 10 segundos y te regresa al inicio. Tú ahorita estás animando, no sé si hay cómo, pero hay que recortar tu área de trabajo. Entonces, ya no vas a hacer 10 segundos, sino vas a hacer 5. Sí hay cómo, pero ya vamos a ir aprendiendo eso. ¿Ya? Entonces, todos tenemos animados estos 5 keyframes, ¿no es cierto? Este set de 5 espacios. Que obviamente visualizando voy a ver esto. Entonces empieza desde el inicio de mi cuadrado, se hace más grande, se mueve, se hace más chico, se mueve y en el otro solo se agranda. Entonces, no necesariamente porque en el principio activaron los 3, hasta el final deben animarles a los 3. Eso depende del requerimiento. Entonces pueden empezar con los 3 y a la final solo terminar con rotación o con escala. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tienen keyframes que crearon por error, pueden también eliminarlos. Entonces, le subrayan al keyframe y ponen la letra de borrar, la tecla de borrar. Y se elimina su último keyframe o el keyframe que tenga subrayado. ¿Sí? Igual, si quieren eliminar como un set de keyframes,
hacen una selección de afuera hacia adentro, seleccionan los keyframes, ponen la tecla borrar y se elimina todos los keyframes que estén señalados de azul. ¿Ya? ¿Se puede hacer selección múltiple? Claro, si haces desde afuera, haces todos tus keyframes, pones aquí, se encera todo. ¿Ya? Eso es si quieren o crearon mal los keyframes. Ahora, ¿qué pasa? Dependiendo de la animación, cuando ustedes empiezan a ver play, por ejemplo, en mi animación ahorita yo le veo muy rápido, ¿no es cierto? Porque yo de mis 10 segundos he ocupado 3 segundos, ¿ya? A veces lo que pasa en el After es que la animación como por creación de keyframes está bien, pero ustedes quieren que sea o más rápida o más lenta. Para que no animen nuevamente todo, hay una opción. Señalan todos los keyframes y aplastando la letra Alt y señalando el último keyframe, le alargan con la misma extensión de los keyframes que van a tener, solo que le alargan en el tiempo o le achican en el tiempo. Entonces se va a hacer o más larga la animación o más rápida la animación. ¿Sí? Sin cambiar Alt y aplastando el último keyframe. ¿Puede ser cualquier keyframe? No, tiene que ser el último keyframe, porque si no es el último no les hace caso. ¿Cómo? Aquí tengo 3 keyframes. Ah, claro, sí. O sea, la última fila. ¿Ya? Y eso hace que la animación mantenga la misma proporción de los 30-30 que fueron haciendo, pero se haga más rápido o más corto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso le hice muy rápida. Si quiero hacerle más larga, Alt, último keyframe, y se hace la misma proporción de tiempo, pero obviamente alargada. Sí, obviamente va a ser más lenta la animación. ¿Todos hasta ahí? Bien. ¿Sí? ¿Animaron? ¿Pudieron animar algo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tal? Yo ahorita ya hice mi animación. Está muy lenta, entonces lo que voy a hacer es hacerle más corta. Sí, le voy a hacer hasta mi segundo 2 más o menos. ¿Qué pasa? Ustedes, si ya tienen un set de animación y quieren replicar esos keyframes, de igual manera, le seleccionan, ponen Control C, que es copiar, se mueven en el tiempo y ponen Control V y se replica la misma sección de animación en otro estado de la capa. ¿Sí? Entonces ya van a tener 2 animaciones, van a tener el primer set, el segundo set. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí bien? Ya, muy bien. Igual, si quieren borrar, cogen y borran. Si quieren mover, en cambio, seleccionan el grupo de keyframes y sobre cualquiera le mueven. Entonces le pueden desplazar en el tiempo a esta nueva selección de keyframes. ¿De acuerdo? ¿Todos? Bien. Muy bien. Ahora, al ser considerada una capa, esto que ustedes están viendo que dice cuadrado, ustedes le pueden hacer a esta capa del tamaño de su composición, es decir, de los 10 segundos o más pequeña. ¿Cómo le hacen más pequeña? Si se van al final de su capa, al final, les va a generar esta flecha, que es una flecha con 2 lados, ¿sí? Si ustedes con esta flecha le acortan a su capa, miren lo que pasa. Obviamente aquí se visualiza porque estoy viendo mi capa, pero aquí tengo un resto de animación, pero ya no tengo la visualización de mi capa. Entonces no importa cuánto esté animado acá, si no se visualiza mi capa, obviamente no se va a ver. ¿Sí? Igual, yo puedo, al ser una capa, le puedo mover. Entonces, si le hago un clic en la mitad de la capa, miren, le puedo desplazar.
¿Sí? Entonces aquí voy a empezar en negro y en mi segundo 3 recién empieza este efecto. ¿Ya? Para eso yo podría crear una nueva capa, nuevo sólido, y le voy a llamar cuadrado 2. Le voy a cambiar de color. Y miren lo que va a pasar. Este cuadrado va a estar en toda mi línea de tiempo. Al menos que yo le diga, ¿sabes qué? Solo quiero hasta esta parte, entonces se va a visualizar acá. Salta a esta nueva imagen y puedo seguir creando imágenes, o sea, distintas capas en distintos estados de tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ya cuando tengamos estos elementos que podemos seguirles animando a este cuadrado 2, igual puedo sacar transformación y seguirle animando. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de crear sólidos? Es que el sólido es una figura geométrica, ¿sí? Basada en figuras geométricas, pero también es un contenedor. Es decir, que ustedes a un sólido le van a poder aplicar un efecto, ¿ya? Y ya vamos a ver posteriormente a qué efecto le podemos añadir. Hay otra forma de crear formas. La siguiente va a ser, vamos a ir a otra composición, vamos a crear una nueva composición. El After por defecto les crea una composición con las mismas características que crearon en el inicio, entonces los parámetros no van a cambiar y le voy a llamar sólido. ¿Ya? Pongo aceptar y ¿qué es lo que pasa? En la barra inferior de mi línea de tiempo se creó sólido y otra vez sólido. Tengo dos composiciones que están arriba creadas bajo el mismo nombre. ¿Sí? Si por error crearon bajo el mismo nombre o quieren hacer algún cambio en la composición, ustedes señalando la composición que quieren editar, haciendo clic sobre eso, van a composición, ajustes de composición o manzana acá. Y no le quiero llamar sólido, sino le voy a llamar forma. Le actualizo y se actualiza mi composición. ¿Sí? ¿Todo bien? Dios mío. ¿Cómo? Forma. Ya, entonces ahora tengo mi forma. ¿Cómo voy a generar una forma? La forma más básica que vamos a aprender hoy va a ser en mi menú de herramientas. Es este cuadrado que tengo acá. ¿Qué significa que esta herramienta tenga una flechita? Que se despliega, ¿no es cierto? Tiene más herramientas. Entonces tenemos herramientas de rectángulo, bordes redondeados, círculo, polígono y estrella. ¿Sí? En este caso voy a coger mi círculo. ¿Ya? Y en mi círculo yo tengo dos opciones. Una vez seleccionado mi círculo, si yo hago doble clic sobre el círculo, miren, se crea automáticamente el círculo del porte de la composición con los bordes de la composición, haciendo doble clic sobre el círculo. Si yo quiero crear un círculo personalizado, voy a poner Control Z, señalo mi círculo, me voy a mi espacio de trabajo y dibujo mi círculo. ¿Sí? Si ustedes quieren que sea un círculo proporcional, van a aplastar la letra Shift. ¿Sí? Este va a ser un círculo proporcional. Y si obviamente no quieren y van a crear un óvalo, por ejemplo, obviamente no aplastan la letra, la tecla Shift. Ya en este caso yo sí quiero crear un círculo proporcional y he creado mi círculo proporcional. ¿Dónde cambio las características de mi forma? En la parte superior, una vez que haya creado mi forma, se despliegan estas opciones que dice relleno, trazo y uno que dice PX.
¿sí? Tal vez algunos tienen un borde. Entonces, ¿qué pasa? Si hago clic sobre el color, voy obviamente a cambiar el color de mi forma. Entonces voy a hacerle un verde. Y cambio el color de mi forma. ¿Sí? Si yo hago clic en cambio en la palabra donde dice relleno o donde dice trazo, hago clic sobre la palabra, me da opciones de cómo quiero rellenar o cómo quiero hacer mi trazo. Entonces tengo el primero que es transparencia. Por eso es que mi trazo ahorita está con transparente. En unos sí se les ve el trazo, en otros no. En el mío no, por ejemplo. Si le quiero hacer degradé horizontal, vertical, lineal o céntrico. ¿Ya? Estos son los parámetros de cómo va a lucir. Yo en este caso le quiero dejar con color sólido. Le pongo aceptar. Y si quiero en cambio activarle mi trazo, es decir, mi borde, hago clic sobre trazo y no le digo que quiero transparente, sino que quiero un color. Acepto el color y aquí hago clic nuevamente sobre el color y le cambio el color. ¿Sí? ¿Y qué significa este PX? Significa el grosor de mi borde. Entonces, si le hago más pequeño, obviamente voy a tener un borde más estético que con un número mayor de píxeles. ¿Todos bien? ¿Crearon su círculo? Ya, muy bien. Ahora, van a ver que cuando ustedes crearon esta forma se vio reflejada acá. ¿Sí? Y miren, aquí es donde cambia el icono. Cualquier forma es representada con el icono de una estrella. ¿Sí? Ahí sabemos que estamos trabajando con una forma. Aparte, ¿se acuerdan que cuando creamos el sólido solo salía transformar? Ahora con la forma salen más elementos. Si ustedes despliegan contenido van a ver que tienen trazo, relleno y más opciones. Lo bueno de una forma es que, y la diferencia que tiene entre una forma y un sólido, es que la forma puede ser animada internamente. Pero, por ejemplo, la forma no acepta efectos. ¿Quién aceptaba efectos? El sólido. La forma no acepta efectos. ¿Ya? Pero la forma sí acepta que distintas formas estén dentro de esa forma. Es decir, es como una caja. Podemos crear dentro de esta misma forma diferentes elementos. ¿Ya? Aparte, la forma también tiene esta peculiaridad que tiene agregar. Es decir, pueden hacer características propias de una forma. ¿Ya? Y vamos a agregar la primera forma. Vamos a poner agregar y vamos a desplegar. Se despliega un listado de características. Vamos a coger zigzag. El rato que ustedes cogen zigzag, miren lo que pasa. Su forma se altera. Y también pasa acá algo. Miren, se hace una ventana que dice zigzag. ¿Sí? Si ustedes despliegan este zigzag, van a tener los temporizadores. ¿Qué eran los temporizadores? Que se animan, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera animar esto, yo le digo, miren, en tamaño dice 5, ya está predeterminado. Yo quiero que empiece en 0, entonces voy a poner 0 para que no se vea mi zigzag. ¿Ya? Entonces le voy a hacer un keyframe en tamaño, me voy a mover en el tiempo y ahí sí le voy a decir, ahora sí quiero que se anime. ¿Ya? Ahorita tengan en cuenta que estoy animando tamaño. De ahí digamos que en mi segundo 1 quiero empezar a animar las crestas. Entonces hago clic en crestas, me muevo en mi tiempo y digo quiero aumentar el tamaño de crestas, tal vez así. ¿Ya? Tienen que poner en agregar zigzag. Entonces, miren, animé varios elementos en distintas partes del tiempo. Primero salieron las crestas,
y después se fueron disminuyendo. Entonces tengo esta animación. ¿Sí? Aparte, como es una subanimación, es una animación interna que se realiza directo a la forma, yo adicionalmente tengo mis 5 puntos de transformación. Entonces, adicional a esta variación de agregados, puedo también darle animaciones de transformación. Es decir, le quiero empezar con bien chiquito. ¿Sí? Vengo acá y le voy a hacer un poco más grande. Y aquí le quiero poner en posición acá. Y en este espacio de tiempo le voy a subir. Entonces, aparte de hacer el zigzag, miren, estoy teniendo la animación de transformación, de posición y de escala. ¿De acuerdo? Ya, hagan un ejemplo. Entonces, agreguen un efecto a la forma y hagan una animación de transformación. La animación de transformación que yo diferencié. Como sea, puedes activar los 3 al mismo tiempo o uno cada cierto espacio de tiempo. O sea, ustedes van dictando cómo quieren que se visualice la animación. Ya vamos. Rayos. Ya es hora. ¿Cómo? Ya. Todos ahí, bien. Ahora, lo chévere, y eso era lo que yo les decía, que acepta también una forma, es que pueden agregar varios efectos sobre la misma forma. Entonces, le habíamos agregado zigzag, ¿no es cierto? Quiero agregarle otro más. Voy a ir nuevamente a agregar y ahora le voy a poner repetidor. Como su nombre indica, el repetidor hace que se repita la figura. Entonces, aquí va a salir otro apartado que dice repetidor. ¿Sí? Le voy a desplegar y obviamente va a aparecer ya animado. Entonces le voy a dejar en 1 porque quiero que se empiece a animar en 1. Pero cuando termine mi animación acá, por ejemplo, le voy a hacer muchas copias. ¿Ya? Entonces puedo tener 2 efectos al mismo tiempo, miren, que se van replicando. ¿Sí? Tengo el zigzag y tengo el repetidor adicional a la transformación que hice de mi forma. ¿Sí? Ahora, el deber va a ser el siguiente.
Entonces, el deber va a ser crear una animación de 30 segundos en NTSC DV a 30 fotogramas, ¿sí? Primero, van a tener que hacer la consulta de cómo insertar audio en el After, que no se van a demorar más de 5 segundos porque es re fácil. ¿Ya? Solo bajan el audio e insertan, le importan al documento. ¿Ya? Insertar audio. Entonces, primero van a insertar audio, es decir, van a buscar una música que ustedes vean, puedan animar. Entonces, el requerimiento de este deber es que van a seleccionar una forma, ¿sí? Ya sea cuadrado, círculo, estrella, pentágono, lo que sea. Y a esa forma le tienen que replicar. Entonces van a tener la misma forma 2 veces, ¿sí? Y les van a hacer interactuar dentro de su espacio de trabajo. ¿Ya? Como vieron aquí, que con la música o se ríe o se mueve o algo le pasa, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vamos a aplicar, obviamente, el estirado, la rotación, el movimiento, porque cuando se interactúan las dos formas, algo va a tener que pasar. Entonces aquí pueden conjugar una forma y un sólido. ¿Qué tal que yo creo un cuadrado es un sólido y otro cuadrado es una forma? Entonces en el uno, cuando le topa, se hace como estrías, así como este zigzag, y en el otro se hace, no sé, pues se desinfla el círculo, ¿ya? El punto es que deben contar una historia con dos formas iguales. Entonces seleccionan la forma y esa forma le duplican, es decir, van a tener 2 veces esa forma y cuentan una historia. Aquí, ¿cómo? ¿Cómo para grabar? Ya les voy a enseñar, un segundo. Entonces, ustedes ven aquí que tiene una peculiaridad este video. ¿Ven lo que pasa? Que la forma se baja y se sube. Ya, ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos, vamos a ir al sólido. Nosotros teníamos mi sólido azul que creamos, el nuevo, ¿sí? Cuando ustedes ponen en escala, porque eso es una afectación de la escala, ustedes ven que tienen un encadenamiento, es decir, el cuadro se hace más grande o más chico proporcional. Ustedes, si le rompen el encadenamiento, es decir, le hacen clic sobre la cadena, rompen el encadenamiento y miren, la forma se vuelve independiente, ya sea horizontal o ya sea vertical. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen ese movimiento que crezca como edificio? Es el punto de ancla. Entonces, si le mueven al punto de ancla a la base, le reinician a su herramienta y mueven la escala, miren. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahorita tengo esto, voy aquí a hacer una pequeña animación, tengo esto. Entonces, tengo esto, rayos, no animé, aquí y acá, ¿ya? Entonces, tengo esta animación, ¿sí? ¿Cómo hago? Porque ustedes me van a tener que entregar el deber subido en Vimeo, ¿no es cierto? Entonces, le tengo que hacer película. A todo esto le tengo que hacer una película. Primero, guardo mi archivo poniendo manzana S o archivo guardar y voy a guardar mi archivo de After. ¿Sí? El icono de mi archivo de After va a ser este de acá, que es un AE. Sí, ese va a ser mi archivo nativo del After, como que guardaran un PSD en Photoshop. Ahora, si quieren hacerle, en cambio, película, es decir, un video, vamos a ir a composición, añadir a cola de procesamiento y se va a ir a esta nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a tener que cambiar 3 cosas. La primera, donde dice configuración de procesamiento, hacen clic
no le hacen hasta ahorita caso, solo van a ponerle aceptar, sin hacer ningún cambio. ¿En cuál tipo de control? En configuración de procesamiento, aquí solo le ponen aceptar, nada más. En el que sí van a cambiar donde dice módulo de salida, dice sin pérdida. ¿Se acuerdan que en la anterior clase vimos con pérdida y sin pérdida? Sin pérdida implica que es un archivo muy pesado. Como van a subirla al Vimeo, necesitan un archivo con pérdida, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí le abren, les va a salir esta ventana. Lo primero que escogen es QuickTime. Habíamos quedado que el QuickTime o el .mp4 es simplemente visualización, ¿no es cierto? El codec, en cambio, entonces primero escogen QuickTime, ¿ya? Y en cambio, para cambiar el codec, se van a opciones de formato. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que por defecto el QuickTime tiene Animation? Aquí tienen por defecto Animation. Entonces despliegan Animation y le van a ir a H264. ¿Sí? H264. Ajá. En calidad 100, todo igual como les deja el programa y ponen aceptar. ¿Ya? Como van a utilizar audio, en la parte inferior ponen salida de audio activada. Y ponen aceptar. Y el tercer parámetro que van a cambiar es lo que dice salida a. Hacen clic y les va a decir cuál va a ser la ubicación de su video. Entonces yo le voy a poner en mi escritorio y mi composición se va a llamar sólido. Mi video se va a llamar sólido. Pongo guardar, ¿sí? Y de ahí pongo procesar. Se hace mi video, va a salir un sonidito al final. Ese sonidito me indica que ya se hizo el render. Voy a mi escritorio y miren, tengo mi archivo de After, que es este, y tengo mi película sólido.mov. Hago doble clic, le abro mi película y ya tengo mi película con la animación que hice. ¿Sí? Y esto entonces es lo que me van a subir al Vimeo y el link me ponen en el deber, el URL me ponen en la plataforma. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que, a pesar de que van a subir el video solo al Vimeo, siempre conserven los archivos de After, porque yo aleatoriamente en cada clase le pregunto a alguien que me dé el archivo de After. ¿Ya? Entonces necesito que conserven, no les boten a los archivos de After una vez que les hayan renderizado. ¿Ya? ¿Todos bien? ¿En paz? ¿Entendieron? Porque la clase está grabada. Sí. Va a subir a la